Buen día, profesora. Mi nombre es Simón Castillo de la sección 10 y hoy le voy a exponer sobre la función cuadrática. Primero que todo, quisiera darle una pequeña definición de qué sería una función cuadrática. Una función cuadrática o función de segundo grado es una función polinómica de grado 2, es decir, el mayor exponente del polinomio es x elevado al cuadrado igual a 2, en donde a, b y c son escalares, valores constantes o denominados, que también se denominan los coeficientes de la función. Aquí podemos ver a, b y c, que estos serían los coeficientes de la función. En esta exposición específicamente les voy a hablar sobre el modelamiento de la función, la aplicación en la economía y el traslado de la función en la gráfica. En cuanto al modelamiento de la función, no es más que cómo se aplica esta función cuadrática en la matemática. Estas se dividen en tres formas. La forma estándar de la función cuadrática, en donde tenemos esta fórmula principal que sería f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c, en donde a es el coeficiente principal, b es el coeficiente del término medio y c es la constante, que sería la intersección con el eje y de la función. Estos tres valores pueden decir mucho sobre el comportamiento de la función y el escenario de la vida real que modela. También podemos recordar que la gráfica de una función cuadrática es una parábola. En la forma de vértice de la función cuadrática, podemos reescribir la función cuadrática usando el vértice y el coeficiente principal. Y la forma del vértice resultante es f de x igual a por x menos h, estos dos términos con exponente a la 2, más k, en donde tenemos que prestar mucha atención con los signos en el vértice. Por ejemplo, tenemos que el vértice de este ejemplo es menos 3,2 y a sería igual a 1. La ecuación de esta forma sería f de x sería igual a x más 3 con exponente a la 2 más 2. Aquí podemos ver cómo sustituimos los símbolos negativo por el positivo. Igualmente pasaría si el símbolo es positivo, cambiaría a negativo como en este ejemplo de aquí. En la forma factorizada de la función cuadrática, no es más que factorizar la fórmula, en donde vamos a tener que f de x es igual a por x menos r1 por x menos r2, donde r1 y r2 son los ceros, que serían las intersecciones x de la función. Ok, en la aplicación en la economía. La función cuadrática no solo se aplica en la economía, sino la podemos aplicar en las ciencias de la ingeniería, de los negocios y en otras más. La parábola como forma de U, que representa esta función, puede describir trayectorias de chorro de agua en una fuente y el botar de una pelota, o puede ser incorporada en las estructuras como reflectores parabólicos que forman la base de platos satelitales y faros del carro. La función cuadrática, especificando más en el área de la economía, ayuda a predecir ganancias y pérdidas de negocios y determinar valores mínimos y máximos. Muchos de los objetos que usamos hoy en día, desde los carros hasta los relojes, no existirían si alguien en alguna parte no hubiera aplicado funciones cuadráticas para su diseño. Con esto podemos ver que la función cuadrática no solo se aplica en la economía, sino en otras ciencias. Para poder ver con mayor exactitud dónde podemos aplicar la función cuadrática en la economía, podemos ver el siguiente ejemplo de una compañía, en donde se quiere saber cuántos artículos debe vender para obtener un ingreso de 12.000 pesos esta compañía. Okay, el ejemplo diría, mensualmente una compañía puede vender X unidades de cierto artículo a el precio en pesos cada uno, en donde la relación entre P y X, el precio, y el número de artículos, que sería X, está dada por la siguiente ecuación de demanda. Aquí podemos ver el precio,
que sería igual a 1400 menos 40x. Y bueno, la pregunta sería la que les dije ahorita, que sería cuántos artículos deben vender para obtener unos ingresos de 12.000 pesos. En esta solución vamos a utilizar la siguiente ecuación, que sería ingresos igual a precio de venta por número de artículos vendidos. Aquí tenemos tres términos. Ahora lo que haríamos es sustituir los datos que nos dio el ejercicio, que sería el ingreso sería igual a 12.000 pesos, el precio de venta sería igual a 1400 menos 40x y el número de artículos vendidos sería igual a x porque no se tiene, que es el que hay que hallar en este caso. Aquí vamos a sustituir los valores de la ecuación, los datos, y bueno, nos quedaría de la siguiente forma. Sustituimos y ahora vamos a aplicar la multiplicación por la paréntesis, teniendo x por 1400 menos x por 40 y x por x, dándonos el siguiente resultado. Esta ecuación se puede simplificar dividiendo cada término entre 40, quedando x al cuadrado menos 35x más 300 igual a 0. Esta ecuación se puede solucionar por factorización, multiplicando dos paréntesis, x menos 2 por x menos 15, que sería igual a 0. De aquí se concluye que x menos 2 es igual a 0 y x menos 15 es igual a 0. Aquí despejaríamos x y nos quedaría x igual a 20 y x es igual a 15, que sería la solución del problema. En cuanto a la traslación de la función, debemos definir estos siguientes términos para poder entender mejor la traslación de la función. En cuanto a la traslación horizontal, es el cambio en la representación gráfica base, que sería y igual a x al cuadrado, que desplaza la representación hacia la derecha o a la izquierda, y esta cambia la coordenada x del vértice, es decir, hacia la derecha. Básicamente esta traslación ocurre hacia la derecha o hacia la izquierda y cambia el eje x del vértice. En cuanto a la traslación vertical, es el cambio en la representación gráfica base y igual a x al cuadrado que la desplaza hacia arriba o hacia abajo, y esta cambia la coordenada del eje y del vértice. En la transformación tenemos que es cualquier cambio en la representación gráfica base. Y es igual a x al cuadrado. Las transformaciones que se aplican a la parábola son las traslaciones horizontales, las traslaciones verticales, la dilatación o contracción vertical y la reflexión vertical. En cuanto a la reflexión vertical, es la reflexión de la representación gráfica en el eje x. La representación gráfica se abre hacia abajo y los valores de y son valores negativos. En cuanto a la dilatación o contracción vertical, tenemos que es el cambio que se hace en la función base y igual a x al cuadrado, igual que en todos, dilatando o contrayendo la representación gráfica verticalmente. La dilatación o contracción vertical produce una imagen gráfica que es más ancha o más estrecha que la representación gráfica base de y igual a x al cuadrado. Para entender un poco la traslación de la función un poco mejor, vamos a ver unos ejemplos. En este primer ejemplo podemos ver a simple vista una traslación horizontal hacia el lado derecho. Ok, el ejemplo dice: observe las dos parábolas siguientes. Describa la transformación que hubo de la parábola azul a la parábola roja. Y la pregunta sería: ¿cuál es la coordenada del vértice de la parábola roja? Como solución tenemos que la parábola azul es la representación gráfica de y igual a x al cuadrado, en el cual su vértice sería x, 0. La representación gráfica roja corresponde a y igual a x al cuadrado, que se ha desplazado 4 unidades hacia la derecha, como podemos ver aquí, 1, 2, 3 y 4 hacia la derecha. Cuando la representación se desliza 4 unidades hacia la derecha, experimenta una traslación horizontal igual a más 4, o a 4 positivo. El vértice de la representación gráfica roja sería 4,0. Una traslación horizontal, como ya habíamos dicho, cambia las coordenadas x del vértice de la representación de y igual a x al cuadrado. Y podemos ver un ejemplo de una traslación horizontal. En el ejemplo B, con el ejemplo 2,
Dice, observe las dos parábolas siguientes. Describe la transformación que hubo de la parábola azul a la parábola roja. Y la pregunta diría, ¿cuál es la coordenada del vértice de la parábola roja? Ok. Como solución tenemos que la parábola azul es la representación gráfica de y igual a x al cuadrado. Su vértice sería 0,0. Y la representación gráfica de la roja corresponde a y igual a x al cuadrado, que se ha desplazado 4 unidades hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 y 3 unidades hacia arriba. 1, 2 y 3. Cuando la representación gráfica se desliza 4 unidades hacia la derecha, hace una traslación horizontal igual a más 4. Horizontal igual a más 4. Cuando la representación se traslada hacia arriba, hace una transformación, una traslación vertical. Y esta sería igual a más 3. Quedando el vértice de la representación de la gráfica roja 4,3. Y bueno, en los otros dos casos de reflexión vertical, sería como una gráfica, una parábola hacia el lado negativo, y en la dilatación o contracción vertical sería una parábola más estrecha o más amplia que la gráfica de la representación de la parábola azul. Gracias, espero les haya gustado la clase.